Compañeros, doctora, mi nombre es Yandri Perrales y les voy a exponer acerca de la vascularización del sistema nervioso central. Aquí tenemos a la médula espinal. Esta se va a encontrar irrigado a partir de 4 arterias, cada uno con su respectiva ubicación. Tenemos las arterias vertebrales a nivel de la región cervical. Esta parte de las arterias intercostales posteriores en la región torácica, en la región lumbar por las arterias lumbares y en la región sacra por las arterias sacrolaterales. En definitiva, solo son 4 las arterias que se encargan de proporcionar la organización de las distintas regiones de la médula espinal. Ahora, en esta imagen vemos a la arteria aorta y a las arterias intercostales posteriores, quienes nacen desde la región posterior o pared posterior de la aorta torácica. Desde esta región aparecen las arterias intercostales posteriores y desde las intercostales posteriores las arterias radiculares, de las cuales van a estar subdivididas en radiculares anteriores y radiculares posteriores. Y podemos ver también cómo a partir de la arteria radicular anterior se va a formar entonces la arteria espinal anterior, mientras que a partir de las radiculares posteriores se darán origen a las arterias espinales posteriores. La gran diferencia de todo esto es que el espinal anterior se proyecta a través de la fisura ventral de la médula. Aquí tenemos a la médula espinal. Esta se va a encontrar irrigado a partir de 4 arterias, cada uno con su respectiva ubicación. Tenemos las arterias vertebrales a nivel de la región cervical. Esta parte de las arterias intercostales posteriores en la región torácica, en la región lumbar por las arterias lumbares y en la región sacra por las arterias sacrolaterales. En definitiva, solo son 4 las arterias que se encargan de proporcionar la organización de las distintas regiones de la médula espinal. Ahora, en esta imagen vemos a la arteria aorta y a las arterias intercostales posteriores, quienes nacen desde la región posterior o pared posterior de la aorta torácica. Desde esta región aparecen las arterias intercostales posteriores y desde las intercostales posteriores las arterias radiculares, de las cuales van a estar subdivididas en radiculares anteriores y radiculares posteriores. Y podemos ver también cómo a partir de la arteria radicular anterior se va a formar entonces la arteria espinal anterior, mientras que a partir de las radiculares posteriores se darán origen a las arterias espinales posteriores. La gran diferencia de todo esto es que el espinal anterior se proyecta a través de la fisura ventral de la médula. En cambio, las radiculares posteriores van a dirigir a las espinales posteriores, que se proyectan a través de los surcos dorsolaterales de la médula espinal. Bueno, continuamos con otra imagen para ver entonces cómo a partir de las arterias, en este caso
pueden ser las arterias intercostales posteriores, se ha originado las arterias radiculares anteriores y posteriores, y donde a partir de la anterior se va a dar origen a la arteria espinal, que recorre la fisura mediana y que permite entonces la proyección de esta arteria espinal, mientras que a partir de las radiculares posteriores se dan origen a estas dos arterias, que se conocen con el nombre de arterias espinales posteriores y que recorre los surcos dorsolaterales. No hay que olvidar que a través de estas arterias, vuelvo y repito, se da origen a las arterias segmentales espinales, o también, como otros autores lo llaman, segmentarios medulares. Un sistema muy importante que vale la pena considerar corresponde a las arterias del encéfalo, y estas se dividen en un sistema que se denomina sistema vértebro-basilar y un sistema carótido. La arteria vertebral es una de las principales ramas con laterales descendentes de la arteria subclaviana. A cada lado de esta arteria vertebral ascienden por los forámenes transversos de los procesos transversos de las vértebras cervicales, y luego digresar a través del foramen magno de la base del cráneo, se va a unir con la arteria vertebral del lado contralateral y va a dar origen a esta arteria que se denomina arteria o tronco basilar. Seguimos recorriendo las arterias vertebrales. Nos damos cuenta que estas arterias vertebrales son aquellas que están en esta región, que ya han ingresado al cráneo a través del foramen magno y que luego se van a analizar para dar origen al tronco basilar o arteria basilar. Desde ellas se van a asegurar la irrigación de la médula espinal a nivel cervical a través de las arterias espinal anterior. La arteria cerebral posterior inferior tiene su origen a nivel de la base del tronco o arteria basilar. En este caso desde la arteria vertebral. Pero repito, en otros casos pueden hacerse directamente desde el tronco. Ahora tenemos la segunda arteria, que es AICA, que es la que aparece allí, ya desde el tronco basilar. A esta se la denomina AICA porque significa arteria severosa anteroinferior y se encarga, obviamente, de proyectarse entre los nervios craneales, digamos, entre el noveno, el décimo y el undécimo, y va a colaborar también con la irrigación del cerebelo en su cara posterior inferior. Ahora tenemos las arterias laberínticas. Estas arterias laberínticas, las cuales se van a proyectar hacia el oído interno para irrigar especialmente a los conductos semicirculares. Ahora, estamos hablando de las arterias AICA. Esta arteria se develará en la parte anteroinferior. Las arterias laberínticas son ramas colaterales de la arteria basilar o tronco basilar. Al igual que estas ramas, se la denominan ramas pontinas, que son las que están un poquito más arriba y van a ser 8, que se van a encargar de la irrigación del puente. Y luego viene una arteria que se llama SUCA. Es la arteria cerebral superior. Esta arteria cerebral superior a que corresponden a la arteria se revelan ante lo inferior
y esta otra que denominamos la arteria cerebral posterior inferior, van a cargarse la irrigación total del cerebro. Finalmente, vienen las arterias o ramas terminales del tronco basilar que se ven allí. Estas arterias se conocen con el nombre de arterias cerebrales posteriores. Bueno, ahora tenemos una imagen de un corte. En esta imagen podemos ver la distribución en una vista lateral de las arterias vertebrales. Como lo dije anteriormente, estas van a través del foramen magno, se une con el lado opuesto, no sin antes dar origen a las arterias espinal anterior, que recorre la fisura mediana anterior y emite entonces como rama colateral, en este caso desde la arteria vertebral, las arterias cerebrales posterior e inferior, luego forman el tronco basilar y a partir de él nacen las arterias cerebrales anteroinferiores, las arterias laberínticas, las ramas pontinas y luego vienen entonces la arteria cerebral superior para finalmente, después de toda esta confusión, dar origen a las arterias cerebrales posteriores como ramas terminales. En la observación nos permite ver entonces la distribución de las arterias cerebrales posterior. A estas arterias cerebrales posterior que vienen el sistema ventrebrovasilar, se encargan de la irrigación de la cara basal. Entonces, del lobo temporal y el lobo occipital, así como también la cara medial del lobo occipital y parte de la cara medial del lobo parietal. El sistema está comprometido entonces especialmente para la arteria carótida externa y para la arteria carótida interna. Pero en este caso vamos a ver la carótida interna. Para ello, debemos recordar que ellas provienen entonces de la arteria carótida común. Y esta carótida común tiene un distinto origen, ya que el lado izquierdo viene directamente del arco aórtico, mientras que la del lado derecho vienen del tronco branquiocefálico derecho o tronco branquiocefálico. Estas ascienden hasta llegar aproximadamente al margen superior del cartílago tiroides, que se encuentra en la laringe. Y desde este lugar, la arteria carótida común se divide en la arteria carótida externa, que ya conocemos, y la arteria carótida interna, que es la que vamos a revisar ahora. En esta base existe un cuerpo carótido, que tradicionalmente en la literatura se llama globus, que permite de alguna manera monitorear el nivel de presión de oxígeno, que ascienden a través de la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna va a descender hasta ingresar al camino a través del conducto carótido. Y a ingresar a través del conducto que recibió, va a dividirse prácticamente en 4 porciones. La primera porción, que se denomina porción cervical, la segunda porción, que corresponde a la porción petrosa, y luego viene la protección cavernosa, y finalmente la porción cerebral, que forma dos sifones, un sifón anterior y un sifón posterior. Esa arteria carótida interna, cuando llega a la base del cerebro, que es lo que estamos viendo a continuación, al corte desde la cara basal en el plano transversal, permite observar entonces sus ramas colaterales.
Entre ellas destacan principalmente cuatro, que son la arteria hipofisiaria, que son estas arterias pequeñitas que se ven aquí, y se encargan, obviamente, de la navegación de la hipófisis. La más importante de todas, que corresponde, es a la arteria oftálmica, que va a dar origen a la arteria central de la retina y que va a perforar entonces a través del foramen secum. De la, de la, de la papila óptica o disco óptico del fondo del globo o bulbo ocular, así como también aquellas arterias que van a encargarse de dar origen al cuerpo ciliar y a las coroides en la túnica vascular del propio ojo, pero también otras ramas, por ejemplo, para la glándula lagrimal. Esa también la arteria coroidea anterior, que es esta señorita que se ve allí y que va a colaborar en la formación de estos ovillos capilares, especialmente la región anterior de los plexos coroides, y que se encargan también, como ya mencionamos, de la producción del líquido cefalorraquídeo. Y esta, la arteria comunicante posterior, que es entonces esta señorita que se ve acá, y que nosotros vimos entonces que permitía la comunicación con la arteria de las arterias cerebrales posteriores que vienen directamente del sistema vértebro-basilar. Como ramas terminales, que son las más importantes, está la arteria cerebral media, que es tan gruesa que se predica a través del surco lateral del cerebro. Para asomarse, es cierto, por la cara lateral, especialmente los lobos temporal, parietal y frontal. Y esta la arteria cerebral anterior, que se proyecta hacia el interior en una proyección antelomedial, que está aquí, que es el número 6, y que junto con la del otro lado se van a terminar en estos mostrados a partir o a través de una arteria pequeñita denominada arteria comunicante anterior. De esta manera, tenemos formado lo que la literatura lo denomina círculo arterial de la base cerebral o círculo arterial del cerebro. Ahora, podemos decir algo resumido acerca del sistema carótido. En pocas palabras, decimos que el círculo arterial está formado por las arterias cerebrales anterior, que se comunican a través de la comunicante anterior, las cerebrales medias, que no forman parte del círculo, pero que sí se originan a partir de la carótida interna. Tenemos las arterias comunicantes posteriores, que son colaterales de la arteria carótida interna, y las arterias cerebrales posteriores, que son programas terminales del tronco basilar. Y así, como tenemos estructurado en la siguiente imagen, forman lo que llamamos como el polígono de Willis. Ahora tenemos el drenaje venoso de la región craneal. A partir del drenaje proporcionado por las venas cerebrales, como de las venas sanotosmáticas que forman esta red venosa, estas venas que obviamente se encargan de retirar la sangre de la región encefálica, las más importantes venas cerebrales son la vena cerebral interna, son estas venas que se ven aquí, que se encargan del drenaje especialmente desde la región del tálamo y desde el diencéfalo. Está la vena basal, que es esta señorita que se ve aquí, y que drena
obviamente desde la base del guión. Lo hace, desde la base del encéfalo. Lo hace preferentemente desde parte del tálamo, hipófisis, hipotálamo, y en conjunto tanto las venas cerebrales internas, así como la vena basal. Estas van a dar origen a la vena cerebral magna, la cual termina drenando su contenido sobre el seno recto del cráneo. Y es así como está estructurado, en algo resumido, toda la vascularización del sistema nervioso central. Muchas gracias.